Muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 28 del libro de Hechos y con esto estaríamos concluyendo el libro. Y antes hemos mencionado que el libro de Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Entonces llegamos al capítulo 28 y en el capítulo 28 vamos a ver una serie de cosas. Hay tres apartados en el libro o en el capítulo 28 del libro y vamos a ir viendo cada uno de estos tres. El primero habla y le voy a pedir que busquen sus Biblias en el capítulo 28 del libro de Hechos y vamos a leer del versículo 1 al 10 y dice: una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta y los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora huía del calor, se le prendió de la mano, y al ver que la serpiente colgaba de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo se sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara y cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver de que nada extraño sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de ahí, en una finca que pertenecía a Pluvio, el funcionario principal de la isla, este nos recibió en su casa con amabilidad, nos hospedó durante 3 días y el padre de Publio, que estaba en cama, enfermó con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Entonces, en estos primeros 10 versículos vemos algo interesante. Vemos primeramente que Pablo llega a una isla después de lo que vimos en el capítulo 26 y 27, porque ellos naufragan y caen a la isla de Malta. Cuando ellos llegan finalmente a la isla de Malta, ahí los reciben con eh, de muy buena manera, y cuando los reciben de muy buena manera se da un incidente entre los versículos 4 y 6 en donde una serpiente muerde a Pablo y Pablo pasa de ser considerado una muy mala persona, porque dicen es justicia divina que lo está matando a pesar de que no murió en el naufragio, va a morir muerto por una víbora después de un mes de estar en el mar. Y a partir de ahí, cuando él no muere, la gente pasa de considerarlo un villano a considerarlo un dios. Entonces uno dice, mira, tenemos que ir aprendiendo de esto de la Biblia. Y muchas veces por las cosas que hacemos o las cosas que nos pasan, la gente puede juzgarnos de cierta manera. Puede creer que somos cierto tipo de personas o pueden comentar cosas de nosotros. Sin embargo, vemos que Pablo pasa de villano a ser un superhéroe en menos de 2 versículos, porque cuando él no muere, la gente lo considera un dios cuando todos sabemos que no era un dios, pero estaba protegido por el Dios de la Biblia. En ese mismo capítulo vemos que Pluvio, que era casi que el alcalde del lugar o de la isla en ese momento, los recibe en su casa. Y por el gesto de hospitalidad que la Biblia nos dice que debemos ser hospitalarios, porque muchas veces por ser hospitalarios podemos estar teniendo en nuestras casas un ángel, es lo que dice Hebreos 12:3. O sea, entonces tenemos que aprender de lo que hizo Pluvio. Pluvio acepta a Pablo en su casa, acepta a otra gente que viene con Pablo, y a partir de eso, el padre de Pluvio, que estaba enfermo, sana. O sea, entonces vemos cómo la bendición de Pablo por haberlo recibido en su casa, o sea, se convierte en una bendición también para Pluvio a partir de lo que Pablo hace, sanando a su padre y sanando a mucha gente en la isla. Entonces le ayudó en cuanto a la salud de la isla, porque muchos de los que estaban enfermos, dice la Biblia, llegaban donde Pablo y Pablo los sanaba. Entonces es algo que sucedió por la misma amabilidad que tuvo la gente de la isla, y muchas veces nosotros no sabemos
¿Qué bendición estamos perdiendo o estamos dejando de obtener por no tratar a la gente que está alrededor de nosotros con la amabilidad que Dios quiere que nosotros la tratemos? Sigue la historia hablando y vamos a leer versículos del 11 al 16 y dice de la siguiente manera. Al cabo de 3 meses en la isla zarpamos en un barco que había invernado ahí. O sea, pasaron 3 meses en ese lugar, o sea, sanando, bendiciendo, hablando de Dios ahí. Y era una nave alejandrina que tenía una insignia de los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De ahí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Potioli. Ahí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al vernos, Pablo dio las gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, Pablo se le permitió tener un domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Entonces vemos que el objetivo principal de Pablo desde que comienza más o menos el capítulo 21-22 es llegar a Roma porque él entiende por una visión que tiene con el ángel que le toca llegar a Roma y dar su testimonio en la ciudad de Roma. Entonces él comienza a pasar por toda una serie de cosas en las que Pablo persevera y también tiene paciencia. Entonces perseveró porque hasta el final, inclusive con naufragio y todo, decide que él tiene que llegar a Roma. O sea, entonces él llega a Roma y vemos que Dios tenía todo preparado para su llegada ahí. O sea, muchas veces nosotros nos preocupamos por cómo vamos a hacer cosas, por qué es lo que vamos a hacer por Dios y nos olvidamos que realmente nosotros no hacemos cosas por Dios. Dios es el que hace cosas y nosotros simple y sencillamente nos incorporamos a lo que Dios ya está haciendo. O sea, lo podemos ver en la vida de Pablo. Pablo en estos versículos vemos que después de 3 meses de quedarse en Malta, después de unas semanas de quedarse en diferentes lugares, compartiendo con gente de camino, llega finalmente a su lugar. O sea, y muchas veces nosotros comenzamos a estresarnos, comenzamos a preocuparnos, comenzamos a afanarnos por el fin y no todo el camino que va en medio de eso. O sea, Pablo fue bendiciendo diferentes ciudades en su transitar hacia Roma. O sea, bendijo Malta, bendijo las otras ciudades donde estuvo con gente y mucha gente se vio beneficiada a partir de lo que Pablo iba haciendo en cada uno de los lugares por donde había pasado. Dice Proverbios 16 en el versículo 3 de la siguiente manera. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Sabemos que Pablo puso en las manos de Dios este proyecto que tenía de ir a Roma y dar su testimonio en ese lugar y realmente se cumplió lo que Pablo esperaba. Entonces, muchas veces olvidamos que tenemos ese principio en nuestras vidas y que debemos cumplirlo según la voluntad de Dios. Debemos poner en las manos de Dios nuestro camino y Él cumplirá nuestros proyectos. La última parte del libro de Hechos, capítulo 28, se vuelve muy interesante porque, y vamos a leer desde el versículo 17 al 24, y dice de la siguiente manera. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo, a mí hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Esto me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación, pero por ese motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que de todas partes se habla contra esta
otra secta, y señalaron un día para reunirse con Pablo, y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde esa mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. O sea, aquí vemos que Pablo llega y comienza a cumplir su propósito en Roma, comienza a hablarle a los judíos de Cristo en Roma. O sea, los judíos lo reciben, lo escuchan, escuchan el Evangelio a partir de Pablo, y vamos a ver la respuesta. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Entonces acá vemos lo primero interesante, y es que cuando nosotros compartimos a Cristo, no todo el mundo va a aceptar a Cristo. A veces nosotros esperamos compartir a Cristo y que todo el mundo se convierta. Alguna gente creyó, pero otra gente no creyó en lo que estaba diciendo Pablo. Y le pasó a Pablo, que era un predicador de muchos años de experiencia, que había pasado ya por 3 viajes misioneros, sea muy exitosos, y que cuando llega a Roma en su último viaje, sea alguna gente decide no creer, o sea, no estuvieron convencidos, dice la Biblia en el versículo 24. Continúa diciendo el 25, no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con corazón en el Espíritu Santo les hablo a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se ha embotado sus oídos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían. O sea, y yo los sanaría. O sea, y por último dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Entonces vemos acá la última declaración de Pablo en el libro de Hechos, y Pablo dice, mira, sí, algunos se convencieron, algunos no, pero ya Dios ha hablado por medio de los profetas y por medio de lo que dice la Biblia, y dice que esto sucedería. Entonces muchas veces nosotros queremos forzar ciertas cosas cuando ya Dios escribió en su palabra lo que iba a suceder, y en ese momento le tocaba al pueblo judío no aceptar a Cristo para que la salvación se abriera para los gentiles. O sea, y al final del libro de Hechos, eso es lo que nos relata Pablo. A partir de esto, los judíos niegan a Jesús y comienza la época de la iglesia y la época de los gentiles, que es en la que nos encontramos en este momento. Yo comentaba con cierta gente en estos días que estamos en el tiempo de la iglesia. El tiempo de los judíos se cerró en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo judío. O sea, y el templo judío se destruye en el año 70 después de Cristo por los romanos, que son los que los destruyen, exilian de nuevo a los judíos, y los judíos por cientos de años quedan totalmente sin tierra. De hecho, fue desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 que los judíos vuelven a tener tierra. Y eso se abre porque se abre también la época de la iglesia. O sea, y eso es lo que relata Pablo acá. Ok, a partir de este momento comienza el tiempo de los gentiles. Y con el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Y la iglesia es la que se ha venido desarrollando. Y nos hemos venido creciendo, y se han hecho diferentes congregaciones, diferentes denominaciones. O sea, y usted puede encontrar toda una serie de iglesias cristianas cuyo fundamento y doctrina es Cristo, pero con diferentes estilos y diferentes matices, pero al final cristianos. O sea, y quisiera terminar el libro de Hechos diciéndoles a todos que llegará el momento en donde se acabe el tiempo de la iglesia. O sea, y va a venir ese momento con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un hecho que estamos esperando todos como iglesia, y que sabemos que va a suceder en algún momento, y que comenzamos a relacionar todo lo que está sucediendo con el COVID y con lo de la marca y lo del chip que quieren instalarle a la gente a partir de las vacunaciones y todo, y comenzamos a relacionarlo con los últimos días. Y es que
El mismo Pablo dice que desde el tiempo de él estamos en los últimos días. O sea, la realidad es que Cristo viene pronto. Y el mismo Cristo, para terminar, en el libro de Mateo capítulo 24 y versículos 1 al 3 dice: Jesús salió del templo y mientras él caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de la venida del mundo? Y comienza a hablar Jesús de que habrán pestes, de que habrán terremotos, de que habrán guerras y de que habrá todo lo que estamos viendo en nuestra época. Pero a partir de eso, Jesús nos recomienda a todos que debemos, uno, aceptarlo en nuestros corazones. Segundo, debemos asegurarnos de no estar siguiendo falsas doctrinas a partir de lo que él continúa diciendo en todo el capítulo 24 del libro de Mateo. Y me encanta cómo termina el último libro de la Biblia, el libro de la Biblia de Revelaciones, y los voy a invitar a buscar el libro de Revelaciones. Y Revelaciones termina diciendo que sí, vendrá y habrá una segunda venida de Cristo. Y Cristo llegará, se llevará a su iglesia, vendrá para que comience otra vez el tiempo de Israel, en donde va a comenzar con los 144,000 a predicar y el pueblo de Israel se convertirá a Jesús en ese momento. Y después de eso el anticristo los perseguirá y Jesús los tendrá que proteger y se darán toda una serie de eventos. O sea, que es lo que estamos esperando ver en el final de los tiempos, que es un tiempo en donde también nosotros, la iglesia, no estaremos. O sea, y termina el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 22 y versículos del 20 a 22, diciendo de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice: vengo pronto. Y contesta Juan: amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Es con lo que termina Juan el libro de Apocalipsis. Y él se va terminando este libro entendiendo que Jesús viene y que nosotros debemos esperar esa venida, no desesperados, o sea, no sin esperanza como los que no tienen a Cristo, pero esperando que con esa segunda venida también venga nuestro Salvador y Señor y que nosotros nos vayamos con Él y todos los que lo hayan aceptado. Entonces les doy gracias por habernos seguido a través de todo el libro de Hechos y recordemos, este es un libro histórico, es un libro que habla de el desarrollo de la iglesia, de cómo deberíamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, llegarle al mundo con el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces les doy la despedida y espero que continúen con nosotros en el libro de Romanos. Que el Señor los bendiga y que la paz de Dios los cubra. Amén.